Ayer se demostró, tanto en La Pampa como en el resto del país, que hay cuestiones en la sociedad que no se negocian, fundamentalmente cuestiones estatales que no se negocian. Una de ellas es la educación y particularmente la universidad pública, defender la educación, defender la salud, entender al Estado como disociado de los gobiernos de turno. El Estado queda y los gobiernos pasan, y lo que creemos es que hay que avanzar no solo con revalorizar el salario, que es lo que hacemos permanentemente, construir nuevas condiciones de trabajo en los convenios colectivos, sino que además hay que repensar el tema de la estabilidad laboral y dotar a nuestros compañeros y compañeras de esa tan importante estabilidad laboral que les permita, primero, no convertirse en un botín de guerra de los gobiernos de turno y, en segundo lugar, construir la política pública a largo plazo que los países más adelantados del mundo la construyen todos los días. Ate, en ese sentido, en cuanto a la unidad me refiero, mencionabas que el no intento de enfrentar a trabajadores como trabajadores, que es lo que quizás el gobierno de Javier Milei está intentando hacer. ¿Cómo están en ese sentido? ¿Cómo se llega a esos trabajadores para que no se enfrenten con sus propios compañeros? Bueno, en principio estas recorridas tienen mucho que ver con eso, pero además la construcción de una campaña cultural que permita reconstruir la mirada sobre el Estado y sobre la política pública hacia la sociedad completa, porque la realidad es que el beneficiario del Estado es el ciudadano común, es la vecina, es el vecino, el que nos cruzamos todos los días, y fundamentalmente él o la beneficiaria del Estado son en general las personas que viven en sectores más vulnerados de la población. Entonces, si no empezamos a repensar en un sistema que permita la solidaridad entre nosotros y nosotras, es muy difícil avanzar concretamente a la salida de la crisis que la Argentina tanto necesita. ¿Cómo se está trabajando con los trabajadores y trabajadoras despedidas? ¿En qué estadio estamos? ¿Se piensa en un juicio al Estado? Primero vamos a luchar, porque es en la calle la única manera y posibilidad que tenemos de ponerle un freno a los despidos y exigir y demandar la inmediata reincorporación de todas las trabajadoras y todos los trabajadores que han sido despedidos en el Estado. De todas maneras, por supuesto, que también la vía judicial es el camino, no solo frente a cada caso individual, sino que como asociación sindical ya hemos hecho una presentación judicial solicitando una medida cautelar colectiva para que dé cobertura a todas las trabajadoras y trabajadores despedidos en el orden nacional. ¿Hubo algún trabajador reincorporado en toda esta situación? Sí, están existiendo trabajadores reincorporados, hay mesas de análisis de las situaciones en particular en la mayoría de los ministerios y en las carteras del Estado. Como quienes gobiernan son empresarios o gerentes de empresas, piensan que pueden aplicar en el Estado las mismas normas que en el sector privado. Y esto no es así. En el Estado, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional otorga estabilidad plena en el empleo público a todas las trabajadoras y los trabajadores. Y ese es el artículo que ha vulnerado el presidente Milei y sus funcionarios con estos despidos masivos en el Estado, además de muchos pactos internacionales. Por lo tanto, se están cometiendo delitos contra la Constitución Nacional y eso está contemplado en el Código Penal. Tanto Milei como sus funcionarios van a estar dando explicaciones en la justicia y van a terminar muchos de ellos presos antes que nosotros nos imaginemos.